Bienvenidos miteros a un nuevo video de Darman 1000. Hoy vamos a ir con un video algo distinto, con una nueva línea de videos, en este caso de conceptos en primer y segundo bloque. ¿Ya? Vamos a revisar conceptos de estos dos bloques que son parte de segunda era de mitos y leyendas. Son bloques que están contiguos, ¿cierto? Y vamos a ir revisando estos conceptos y hay ciertos puntos de comparación que hayan entre ellos. Así que vamos a comenzar con este video de cancelación en primer y segundo bloque. Bueno, entonces lo primero es qué es lo que vamos a revisar en este video de cancelación en primer y segundo bloque. Y es que para cada uno de estos bloques, es decir, tanto para primer bloque como segundo bloque, vamos a revisar tres cosas importantes, tres puntos importantes en este concepto de cancelación. Lo primero es la definición. La definición de cancelación en ambos bloques. Vamos a revisar lo que dicen los documentos actualizados de regla que se están ocupando en este momento en cada uno de estos bloques, ya el más actualizado. Vamos a también revisar cuáles son las cartas que cancelan en cada uno de estos bloques, ¿ya? Cartas que cancelan en primer bloque y cartas que cancelan en segundo bloque. Y luego, por último, vamos a revisar la aplicación en el juego. De esta forma vamos a abarcar todo el concepto, ¿ya? Las cartitas, la aplicación, cómo usar estas cartas de cancelación en cada uno de estos dos bloques. Entonces lo primero, vamos a ir obviamente con primer bloque. Entonces lo primero vamos a revisar la cancelación en primer bloque y terminando con esto nos vamos a ir después con la cancelación en segundo bloque. Entonces respecto a la cancelación en primer bloque, lo primero es la definición. Y la definición de la cancelación en primer bloque, tal como está escrita en el DAR 2021, está extraído este texto, ¿ya? Lo primero, la primera frase es como la definición en sí. Es la acción de evitar que una carta cumpla el efecto de su habilidad. Eso es lo primero. Entonces, evitamos que una carta cumpla su efecto, ¿ya? Eso es como un resumen de la cancelación en primer bloque, según este DAR 2021. ¿Qué más dice esta definición? Al cancelar una carta, ninguno de los efectos de la habilidad cancelada se cumple y ninguna habilidad que se relacione con el efecto cancelado puede utilizarse, ¿ya? Entonces nos va diciendo que obviamente al cancelar no se va a cumplir el efecto de la habilidad cancelada. O sea, por ejemplo, si estamos utilizando una habilidad activada, no se va a cumplir el efecto de esa habilidad activada que estamos cancelando. Y por otro lado también dice que ninguna habilidad que se relacione con el efecto cancelado puede utilizarse. ¿Y a qué se refiere esto? Como ustedes pueden revisar ahí en este mismo DAR 2021, en algún momento en la parte de prevención habla de las habilidades que se relacionan a un efecto y son las habilidades que llevan un nexo de y de luego en general, ¿ya? Esas son las habilidades que se relacionan con un efecto. Entonces, por ejemplo, todas estas habilidades que, pongamos un ejemplo, la GEA, por ejemplo, que claro, nosotros barajamos y después luego robamos, ¿ya? Entonces ese es uno de los ejemplos. A esto se refiere con ninguna habilidad que se relacione con el efecto. Entonces si canceláramos la primera parte de un efecto de una habilidad que diga hasta tal cosa y luego hasta tal cosa, si cancelamos la primera, el luego también va a verse cancelado y tampoco se va a poder utilizar. Después dice la cancelación solo funciona para habilidades disparadas o habilidades activadas de cartas en juego. Entonces, aquí importante, hay hartas cosas importantes aquí. Lo primero es que solamente entonces podemos cancelar habilidades disparadas y activadas. Es decir, no podemos cancelar habilidades continuas, ¿ya? Gran punto importante, las habilidades continuas no se cancelan, ¿ya? Y eso en general pasa en la mayoría, si es que no me equivoco, en todos los bloques. Ahora, ojo que dice de cartas en juego. Entonces aquí ya detalle, porque dice solo funciona para habilidades activadas y disparadas de cartas en juego. Eso nos hace pensar, entonces cartas fuera de juego no pueden cancelarse.
gran detalle. A ver, por ahora, en este bloque al menos no existen habilidades que cancelen cartas fuera de juego, ya como si pasa en segundo bloque. Aquí no existe, pero claro, aquí la misma definición nos está limitando que solamente cartas en juego. Esto quiere decir que si es que en algún momento sale una carta nueva que cancele fuera de juego, en fondo se va a sobreponer, por así decir, a esta regla, bajo quizá el argumento de que es una carta nueva, que no existía cuando se hizo el DAR, etc. Pero bueno, eso es lo que nos va diciendo esta definición del DAR 2021. Por último, dice que la cancelación de una carta funciona sobre la fuente del efecto, es decir, la habilidad, ¿ya? Entonces, cuando uno cancela, esto va hacia la habilidad, no va hacia la carta. Y de aquí igual se desprende que en caso de cancelar, las cartas no son afectadas, ¿ya? Por así decir, lo que estaría siendo afectado, entre comillas, porque en realidad no está siendo afectado, sería la habilidad, pero en realidad en términos legales no está siendo afectada la habilidad tampoco, ¿ya? Solamente como tal, como lo dice la definición, estamos evitando que se cumpla un efecto de una habilidad. No estamos cambiando ninguna condición ni de la habilidad ni de la carta, ¿ya? Pero más que nada para que se tenga un poco claro que va hacia la habilidad la cancelación y no va hacia la carta, ¿ya? Así que eso sería entonces con la definición de la cancelación en primer bloque, según el último DAR, ¿no es cierto?, oficial. Luego de esto vamos a ir a revisar cartas que cancelan en el bloque, ¿ya? Y en primer bloque hay varias cartas que, entre comillas, cancelan, pero la verdad que muchas en realidad no cancelan, ¿ya? O querían hacer otra cosa y les pusieron cancelar en ese tiempo, ya que, aquí importante, la cancelación aparece en Helénica. En Helénica se habla de cancelar ciertas cosas. Luego, esto sigue, en Ra hay varias cartas que hablan de cancelar en su texto. Sin embargo, cuando uno las analiza un poco, en realidad como que uno da la impresión que estas cartas no cancelan. Por ejemplo, hay cartas que querían quitar la habilidad. Por ejemplo, una habilidad es cancelada por el resto del juego. Entonces eso es más como querer quitarle la habilidad a una carta permanentemente que en realidad cancelarla, porque cancelarla, ustedes como saben, es evitar la función del efecto disparado activado en el momento nomás. Y después el jugador puede volver a utilizar la habilidad, si es que por ejemplo esta habilidad se puede ocupar más de una vez por turno, o si es que la quiere ocupar en otro turno, un próximo turno. No es que al cancelar una habilidad esto por el resto del juego. Entonces ahí hay varias cartas que dicen en su texto cancelar, pero que en realidad no cancelan, o quizás no cancelan con el nuevo concepto de cancelación, porque como les decía aquí, ojo que la cancelación aparece como término descrito en texto de habilidad en Helénica. Sin embargo, la definición de cancelar aparece recién en 2005, es decir, casi dos años después. 2 años después es donde Mitos dice, ya, a ver, definamos qué es cancelar. Y en el DAR de abril de 2005 es donde recién se define qué es lo que es cancelar. Y ahí es donde muchas de estas habilidades que se habían redactado previamente, obviamente sin un concepto de cancelar, uno se da cuenta, en realidad esta carta como que no cancela, pues esta carta, no sé, pues quería quitar la habilidad. Esta carta quería hacer esta otra cosa. Quería evitar algo, pero no cancelar directamente. Entonces ahí ojo con ciertas cartas que van a decir cancelar, pero que en realidad cuando uno analiza un poco más, es un poco más experto quizá en el tema, se da cuenta que en realidad la carta quizá no debió haber dicho cancelar y debió haber dicho otra cosa, ¿ya? Pero bueno, volviendo al tema, vamos a cartas que cancelan en primer bloque, y aquí nos vamos a centrar solamente en cartas que cancelen habilidades, ya que vamos a ver el tema de la cancelación de fase, la cancelación de modificadores de fuerza. Nos vamos a ir a la carta de cancelación de habilidades. Y actualmente en el bloque, así como yéndonos a las principales, porque como les dije, para que vamos a revisar cada una, vamos a las cartas que realmente se ocupan para cancelar habilidades. Y la primera es la maldición Danann. La maldición Danann es un talismán de hijos de Dana, ¿cierto? Es de coste 3, que tiene una pequeña modificación en su texto en la versión aniversario.
y que dice cancela una habilidad activada o disparada de un aliado oponente. Luego tu oponente descarta una carta de su mano. Entonces aquí obviamente nos vamos a centrar en la habilidad de cancelación, que es cancela una habilidad activada o disparada de un aliado oponente, ¿ya? La verdad que la carta es súper clara en su nueva redacción. No deja dudas, ¿cierto? Nos va a decir que cancela una habilidad, ya que puede ser activada o disparada, y de un aliado, solamente aliados. Cancela habilidades de aliados solamente y que sean oponentes. Como súper específica la carta. Y por lo mismo de repente no se ocupa tanto, y por su coste también, que es un coste 3. Y por otro lado nos vamos a la carta más usada de cancelación en primer bloque, que es de PBX, el conocido 7 contra Tebas, ¿ya? 7 contra Tebas, un talismán de coste 2 que cancela la habilidad de una carta oponente en juego que no sea oro. Luego puedes robar una carta de tu mazo castillo, ¿ya? La habilidad principal es cancelar la habilidad de una carta oponente que no sea oro y que esté en juego, ¿ya? Ahí ojo eso, que esté en juego, que la carta lo especifica, a pesar de que la definición, como habíamos visto, se hablaba de que solamente se cancelaban cartas en juego, ¿ya? Pero igual, así, en realidad de esta forma la definición y en fondo la reacción de la carta no deja dudas de que cancela una carta que esté en juego, que no sea oro y que sea oponente, ¿ya? Está como todo súper bien especificado. Así que estas dos cartitas son las que principalmente van a cancelar en primer bloque, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a la última parte, que es la aplicación en el juego de estas cartas. Entonces ya, tenemos un concepto de cancelación, ¿cierto? Tenemos estas cartas que cancelan, y ahora ¿cómo aplico esta carta? ¿Cómo la juego? ¿En qué momento la juego? ¿Ya? Aquí entonces vamos a ir revisando por tipo de habilidades. Entonces lo primero, habilidad activa. Entonces, por ejemplo, tenemos un Neferite. Ya, un Neferite es una carta que tiene una habilidad activada, ¿cierto? Es un aliado única. En tu fase de vigilia, una vez por turno, puedes desterrar tantas cartas de tu cementerio como coste tenga una carta en juego para desterrarla. Entonces aquí tenemos una habilidad que es claramente activada, tiene un coste, ¿no es cierto?, que es desterrar cartas de tu cementerio, y tiene un efecto que es desterrar. Aquí ojo que lo primero es que cuando uno cancela, entonces cuando el jugador va a activar un Neferite, dice activa un Neferite, paga su coste, si es que lo tenga, que en este caso lo tiene, que es desterrar tantas cartas de tu cementerio como coste tenga una carta, y ahí es donde uno va a poder cancelar, ¿ya? Ahí es donde uno va a poder jugar una habilidad de cancelación, ya sea de un talismán o de alguna carta, que bueno, como aquí revisamos, en realidad tenemos estos dos talismanes, ¿ya? Con Maldición Danaan y con 7 contrateos podríamos cancelar en ese momento. Después de que mi oponente pagó el coste, podemos cancelar a Neferite, ¿ya? Ojo, esto pareciera, claro, como comúnmente se habla, es en respuesta, claro, y como coloquialmente uno dice, sí, es en respuesta, ¿eh? Porque es después de que mi oponente hizo tal cosa. Ahora, si nos vamos a habilidades, tipos de habilidades, existe un tipo de habilidad en respuesta en mitos y leyendas, en primer bloque. Por eso a mí no me parece correcto hablar de, en respuesta te juego una cancelación. No, porque hay habilidades que son en respuesta. Así que vámonos a cancelamos, ¿ya? Quedemos con el cancelar. Entonces, mi oponente activa Neferite y yo lo cancelo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Cuando mi oponente ya se desterró, se pagó el coste, se cancela. Con 7 contrateas, por ejemplo, pago 2, cancela la habilidad de una carta oponente en juego que no sea oro, cumple todos los requisitos, y cancelo Neferite. Y con esto, tal como decía la definición, evito que se cumpla el efecto, ¿ya? Solamente el efecto. El efecto es desterrar. Entonces, solamente evito que se cumpla el efecto de desterrar. Sin embargo, el coste se mantiene pagado, ¿ya? No vuelvo atrás las cartas que desterré del cementerio. El coste se paga igual, ¿ya? Lo que evita el 7 contrateos es solamente el cumplimiento del efecto. Por lo tanto, mi oponente destierra esas cartas, pero destierra las cartas del cementerio, ¿cierto? Como coste tengo una carta, pero no va a desterrar la carta objetivo del efecto, ¿ya? Eso es lo que vamos a evitar con el 7 contra Tebas, que mi oponente me destierre una carta a mí. Así que eso sería en el caso de una habilidad activada. Vamos con otro ejemplo, vamos con habilidades disparadas. Y aquí tenemos, por ejemplo, un martillo pesado. Mi oponente juega un martillo pesado. Cuando entra en juego, puedes destruir una carta en juego que no sea oro, ¿ya?
es una habilidad disparada, ¿cierto? Cuando entra en juego dispara martillo pesado. Es una habilidad como disparada opcional, porque se puede destruir, ¿ya? Y aquí entonces él me va a jugar un martillo pesado y yo le puedo jugar un 7 contra Tebas cuando después de haber pagado la condición disparadora. ¿Ya? La condición disparadora martillo pesado es cuando entra en juego. Ahí es donde dispara. Y ahí es donde yo puedo jugarle un 7 contra Tebas y cancelar esta habilidad. ¿Ya? Aquí es importante, no podría con maldición de Anan en este caso porque es un arma, solamente con 7 contra Tebas. Y lo que hago es evitar que mi oponente me destruya la carta que hizo objetivo. Entonces eso es lo que se va a lograr con el 7 contra Tebas. Ya el martillo pesado entra igual en juego. El martillo pesado entra en juego y ahí es donde dispara. ¿Ya? Y ahí solamente se va a evitar que se destruya la carta. Eso sería en el caso de las habilidades disparadas. Nos vamos ahora con habilidades continuas. ¿Ya? Y por ejemplo tenemos un Helios. Mientras este aliado esté en juego, tus aliados de raza olímpico ganan 2 a la fuerza y no pueden ser afectados por talismanes. ¿Ya? Y aquí ojo que no podemos jugar cancelaciones. ¿Ya? Aunque por ejemplo mi oponente ya jugó Helios, en ese momento la habilidad comienza a utilizarse, mis aliados olímpicos van a ganar 2 y no pueden ser afectados por talismanes, no puedo jugar un 7 contra Tebas, ¿ya? Porque es una habilidad continua, ¿ya? Independiente que haya empezado a funcionar recién, no se puede cancelar, porque así lo dictan las normas, que no se pueden cancelar las habilidades continuas. Igual va de la lógica, esta misma que les mencionaba antes, que en fondo lo que hacen las cancelaciones es evitar que se cumpla un efecto puntual. O sea, yo activo algo, cancelo eso nomás, en el momento, pum, 1. No es que la carta no va a poder volver a activarse, sí puede volver a activarse después, solamente evité esa activación. Lo mismo la disparada, solamente evité esa disparada puntual en ese momento que disparó. Pero si la carta, por ejemplo, disparara cada vez que pase tal cosa, mi oponente perfectamente la puede volver a disparar en otro momento. Pero ese efecto disparado en ese momento se canceló, no se cumplió. En este caso aquí va la lógica que obviamente esto se mantiene mientras Helio esté en juego. Entonces no tiene sentido como cancelar algo. Aquí no, la cancelación no es pausar, ¿ya? Y que eso igual es otro de los conceptos, por así decir, que se ocupaban antiguamente, que era como pausar. En muchas cartas de Ra que ustedes pueden revisar, como que se habla de cancelar cuando yo quiero pausar una habilidad. Y no es eso. Finalmente la cancelación es solamente evitar la acción en el momento. Por eso las habilidades continuas no se pueden cancelar, porque estas se mantienen y siguen funcionando. Por último, habilidades fuera de juego. Y aquí, ojo, que aquí es importante dos cosas. Bueno, lo primero que ya habíamos hablado, que se hablaba de esto de que tanto en la definición se hablaba de que las cartas en fondo solamente dentro del juego podían ser canceladas entre comillas, y aparte que las cancelaciones que tenemos en el bloque solamente cancelan dentro del juego. Tanto Maldición de Anan como el 7 contra Tebas van a cartas que estén dentro del juego. Entonces en realidad en el primer bloque no existe la cancelación fuera de juego. Ya. Y aquí por ejemplo tenemos, puse ejemplo la NAND, porque tenemos una habilidad, la segunda habilidad, ya no la primera, omita la primera, nos vamos a la segunda que dice: si este aliado está en tu cementerio, puedes ponerlo en el fondo de tu mazo castillo, ¿ya? Esta habilidad es una habilidad activada y que es fuera de juego, ¿ya? ¿No es cierto? Nosotros en mi vigilia, por ejemplo, si tengo a nada en mi cementerio, la puedo poner al fondo del castillo, activo esa habilidad y la pongo al castillo. Y como la activé desde el cementerio, porque la carta me lo permite, esa es una habilidad que activa fuera de juego, es una habilidad activada fuera de juego. Y no se puede cancelar por estos dos motivos que le había dicho. Uno, por la definición, y dos, porque el 7 contra Tebas especifica: cancela una carta en juego, ¿ya? Entonces, por ende, en primer bloque, todas estas habilidades que sean fuera de juego, desde el cementerio, o algo que fuera desde el mazo, no sé, o desde el destierro, no se puede cancelar, ¿ya? Solamente se cancela dentro del juego, en primer bloque. Otro ejemplo importante, y que de repente he visto estos errores, es las habilidades que disparan cuando cartas salen del juego,
¿ya? Porque aquí es algo súper importante, que todas estas cartas que dicen cuando fue destruido, cuando fue desterrado, cuando se ha barajado, o en este caso por ejemplo tenemos a Sir Lamorak, que dice su segunda habilidad cuando sale del juego. Aquí ojo que estas habilidades son fuera de juego, ¿ya? Estas habilidades no disparan adentro y después el monito sale, no. El aliado sale de juego y en ese momento es donde dispara, ¿ya? Después de que se cumplió, porque aquí tenemos que tener ojo que estas son habilidades disparadas. ¿Y cuando disparan las habilidades disparadas? Cuando se cumplió la condición disparadora. Entonces, por ejemplo, tenemos a Sir Lamorak cuando sale del juego. Entonces, por ejemplo, destruimos a Sir Lamorak. Sir Lamorak es destruido al cementerio. Y ahí recién, cuando ya está en el cementerio, recién ahí es donde cumplió la condición disparadora, que es cuando sale del juego. Por lo tanto, Sir Lamorak, al ser destruido, esta habilidad de puedes robar hasta 2 cartas dispararía desde el cementerio. Por lo tanto, es una habilidad fuera del juego. No dispara antes de salir, ¿ya? Dispara cuando ya salió. Así que este tipo de habilidades que dicen cuando sale el juego, cuando fue destruido, cuando se ha desterrado, cuando se ha barajado, son habilidades fuera de juego. Por tanto, no podrían cancelarse con 7 contra Tebas. Eso es con la cancelación en primer bloque, así que revisamos la definición, revisamos las cartitas, revisamos ejemplos, así que espero que les haya quedado más o menos claro la cancelación en primer bloque. Ahora nos vamos con la cancelación en segundo bloque. Y aquí vamos a ir viendo lo mismo, la definición, cartitas que cancelan y su aplicación. Y ahí también podemos ir comparando, ¿cierto? Entonces lo primero es la definición, ¿ya? Y esta definición está sacada de los DAR, del manual de bestiario y más específicamente ya del DAR 2024, que en segundo bloque hay un DAR de comunidad 2024 que es el que se utiliza como por así decir en todas partes, ¿ya? No es algo oficial de club porque el club no ha oficializado estos DAR de segundo bloque, pero esto es lo que se ocupa, ¿ya? Que está basado totalmente en documentos de Pocasal. Así que la definición de cancelación en segundo bloque, vamos a revisarla. Es un efecto que evita la utilización de una acción de juego, ¿ya? Si se fijan, cambia la definición, ¿ya? En primer bloque era evitar el cumplimiento de un efecto y aquí es evitar la utilización de una acción de juego, ¿ya? O sea, va más al detalle. Y luego dice que es una acción de juego, ¿ya? O sea, aquí evitamos que se haga una acción de juego y luego nos especifica qué es una acción de juego. Y las acciones de juego son la utilización de habilidades en juego o la declaración de fases de juego, ¿ya? Entonces cuando cancelamos aquí se refiere tanto a cancelar habilidades como a cancelar fases. Luego dice, al cancelar una acción de juego, ninguno de sus efectos se cumple y ninguna habilidad que se relacione con la acción cancelada puede activarse o dispararse. Ya, esto es similar a lo del primer bloque, ¿cierto? Que, ¿no es cierto? Cuando cancelamos no se cumplen sus efectos y tampoco habilidades que se relacionen. Ya, esta habilidad que dice luego a tal cosa. Ya, eso es similar. Más que nada, si se fijan, la definición es un poco más específica. Ya, habla tanto de las fases como de la habilidad. Luego, las habilidades continuas no pueden cancelarse. Eso es algo que está especificado en el DAR de segundo bloque. Así que también solamente pueden... Aquí habla que las continuas no pueden cancelarse. En el otro decía solamente puedes cancelar habilidades activadas o disparadas. Ya, en el fondo es lo mismo. Los efectos de cancelación no afectan a las cartas. ¿Ya? También es algo que está especificado en el DAR de segundo bloque. O sea, más detallito. La cancelación debe jugarse al momento en que la acción de juego va a utilizarse. ¿Ya? También algo que no estaba en la definición de primer bloque y de repente entra la duda, la gente pregunta y chuta, ¿cuándo puedo cancelar? ¿Es solamente en guerra, solamente en vigilia, en cualquier momento? Y aquí lo dice, la cancelación debe jugarse al momento en que la acción de juego va a utilizarse, o sea, cuando yo voy a utilizar una habilidad o cuando yo voy a declarar una fase, ahí puedo cancelar, ¿ya? Ahora, como les decía, nos vamos a centrar más en la cancelación de habilidades. Continuamos con definición y tenemos más detalles. Para cancelar la utilización de habilidades fuera del juego,
Y aquí nos vamos a algo que no estaba en primer bloque, las habilidades fuera de juego. Entonces, para cancelar la utilización de habilidades fuera de juego, la carta debe especificar explícitamente que cancela habilidades fuera de juego. En caso que no se especifique, se entiende que se refiere a habilidades en juego, ¿ya? Entonces en primer bloque solamente se habla de habilidades en juego. Aquí en segundo bloque se especifica que sí hay cartas que pueden cancelar habilidades fuera de juego y deben especificarlo en su texto, debe estar escrito que cancelan habilidades fuera de juego. Y que en caso que no lo especifiquen, solamente van a cancelar habilidades en juego, ¿ya? Y ahora nos vamos a ir entonces a la práctica de todo esto, revisando las cartas que cancelan en segundo bloque. Y en segundo bloque, tal como se veía en la definición, todo está un poquito más detallado. Entonces tenemos el cancelador por excelencia del segundo bloque, que es invocar anfibios. Es un talismán de coste 1. Para jugar esta carta muestra tu mano a tus oponentes, que es una condición que tiene de juego. Y luego la habilidad principal, que es cancela la habilidad de una carta dentro o fuera del juego, ¿ya? Y aquí, como ustedes pueden ver, esta carta especifica que cancela tanto dentro como fuera del juego. O sea, esta carta cancela todo. Vamos con otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí un aliado, Rongo, un 2/2 eterno. Una vez por turno puedes enviar 3 cartas de tu cementerio a tu destierro para cancelar una habilidad. Y si se fijan aquí, este Rongo, a diferencia del Amphibious, no dice dónde cancela, dice cancelar una habilidad. No dice dónde. Entonces, tal como decía la definición de cancelación, en estos casos en que no se especifica, esta carta cancela solamente dentro del juego. Así que Rongo solamente puede cancelar cartas que estén dentro del juego. Y por último nos vamos a otro ejemplo. Otro aliado eterno, Glanis el Inmortal. Relámpago indestructible. Puedes botar una carta de tu castillo para cancelar la habilidad de una carta fuera del juego, ¿ya? Y en este caso el Glanis es la inversa al Rongo. En este caso este aliado cancela solamente habilidades fuera del juego, ¿ya? Lo especifica, dice que cancela la habilidad de una carta fuera del juego, ¿ya? Y como no dice fuera y dentro, es solamente fuera, ¿ya? Así que si se fijan acá tenemos 3 tipos de cancelaciones. Tenemos cancelaciones que pueden cancelar dentro y fuera. Tenemos cancelaciones que pueden cancelar solamente dentro. Y otras cartas que pueden cancelar solamente fuera. Entonces hay mucho más detalle y mucha más especificación en las habilidades. Ahora nos vamos a la aplicación de la cancelación en segundo bloque. Entonces primero nos vamos, igual que como lo hicimos en el primer bloque, con todos los tipos de habilidades. Entonces lo primero, las habilidades activadas. Y aquí tenemos por ejemplo un caminante azul, que es un aliado que puedo destruir un aliado que controles para que un jugador bote 3 cartas, ¿cierto? Una habilidad activada. Y que está dentro del juego, obviamente. El aliado está dentro del juego, entonces aquí lo puedo cancelar con anfibios. Ya que esta carta permite dentro o fuera del juego, así que puedo cancelarlo con anfibios. Si quiero lo podría cancelar con Rongo también, ya que esta carta cancela dentro del juego. Sin embargo, no podría cancelarlo con Glanis el Inmortal, porque esta carta cancela solamente habilidades fuera del juego. Vámonos ahora a las habilidades disparadas. Y en la habilidad disparada ocurre algo similar. Ya tenemos un Duerdicus, que es un aliado que cuando entra en juego puedes buscar un talismán en tu castillo cementerio de destierro y ponerlo en tu mano. Y en este caso podríamos cancelarla con invocar anfibios dentro y fuera. Podríamos cancelarla con el Rongo, ya que es cuando el aliado entra en juego, ¿cierto? Dentro del juego. Y pasaría lo mismo que no podíamos cancelar con el Glanis el Inmortal, ya que este solo cancela fuera del juego y no es el caso. Nos vamos a las habilidades continuas. Y tal como en el primer bloque, aquí ocurre que, como lo decía la definición, no podemos cancelar habilidades continuas. Entonces tenemos a Lane, que tiene una habilidad que dice que todos los aliados que no sean mercenarios pierden 1 a la fuerza. ¿Ya? Esta es una habilidad continua. ¿Ya? En segundo bloque en general se omiten los mientras esta carta está en juego. Así que uno tiene que imaginar que antes de esto dice mientras se Lane está en juego, todos los aliados que no sean mercenarios pierden 1 a la fuerza. Una habilidad continua, y en este caso, como es una habilidad continua, no la podemos cancelar ni con el invocar anfibios,
ni con el Rongo, ni con el Glanis el Inmortal, porque las habilidades continuas no se pueden cancelar, así de simple. Por último nos vamos a las habilidades fuera de juego. Y aquí tenemos un talismán, ojo, talismán, ¿ya? Los talismanes también pueden tener habilidades activadas o disparadas, ¿ya? Y eso lo aprendemos acá en segundo bloque. Y es que tenemos sumisión, un talismán de coste 2, ya tiene relámpago. Y fíjense, aquí tenemos dos habilidades en esta carta. Primero, una que dice un jugador roba 3 cartas, que es la segunda habilidad, que ese es el efecto. Cuando yo juego sumisión, pago su coste, cumplo su habilidad a través de su efecto, que es robar 3 cartas. Sin embargo, tiene otra habilidad, que dice si esta carta está en tu cementerio, puedes remover la carta superior de tu mazo castillo para poner esta carta en la parte superior de tu castillo. Y esto es una habilidad activada que se puede activar desde el cementerio. Es muy similar a la Anand, ¿ya? Si esta carta está en su cementerio puedes hacer cierta cosa. Así que la activación sería desde el cementerio, por lo tanto es una habilidad fuera del juego. Y en este caso... vamos con otro ejemplo también. Otro ejemplo fuera de juego. Ese era el primer ejemplo fuera de juego. Y nos vamos con la estatuilla Jade. Otro ejemplo clásico igual. Y también lo puse porque siempre queda la duda de dónde cancelar la estatuilla. Fíjense, ¿qué es lo que dice la habilidad? Cuando juegues este oro puedes buscar todas las copias de esta carta y ponerlas en tu mano. Entonces, ¿cuándo dispara esta estatuilla? Cuando juegues este oro. Eso quiere decir que yo juego esta estatuilla y ahí dispara. La carta ni siquiera ha entrado en juego todavía, por lo tanto es una habilidad que dispara desde fuera del juego, porque la carta todavía no ha entrado en juego cuando ya dispara su habilidad. Y estas cartas, tanto sumisión como estatuilla de Jade, que eran habilidades fuera del juego, podemos cancelarlas con invocar anfibios, ya que esta dice dentro o fuera de juego. Podríamos, con Rongo no podemos cancelarlas, porque Rongo, como habíamos visto, cancela solamente dentro del juego. Entonces con Rongo no podíamos cancelar habilidades fuera del juego. Y por último tenemos otra habilidad, la de Glanis Inmortal, que en este caso sí podríamos cancelar estas habilidades que son fuera del juego. Para eso nos sirve Glanis, para cancelar estas dos cartitas. Así que eso sería con la aplicación en juego en segundo bloque. Y con eso iríamos terminando con este video. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos revisado. Entonces, en la cancelación en primer y segundo bloque teníamos la definición. Y si se fija, la definición es muy similar. La única diferencia es que en segundo bloque se agregan más detalles. Se agregan un poquito más detalles sobre la cancelación y se agrega el gran detalle sobre las cancelaciones fuera de juego, lo que no está descrito, por lo menos en este DAR 2021, en esta definición de cancelación del primer bloque, no está descrito nada de cancelación fuera de juego, como sí lo está en segundo bloque. Entonces, importante quedarnos que en primer bloque, por lo menos hasta ahora, podemos cancelar solamente dentro del juego. En cambio, en segundo bloque podemos cancelar tanto dentro como fuera de juego. Respecto a las cartitas que cancelan, lo mismo que habíamos hablado, en SB hay cartas que cancelan fuera del juego. En primer bloque solamente cartas que cancelan dentro del juego. Y por último, respecto a la aplicación en juego, es similar. Si se fijaron, la aplicación, o sea, cómo yo cancelo, en qué momento cancelo, qué es lo que pasa, es igual, es exactamente igual. Yo cancelo en el momento que se utiliza una habilidad, después de haber pagado esos costes, y lo que vamos a evitar es que se cumpla el efecto. Es exactamente igual la aplicación. La única diferencia es que en segundo bloque tenemos cancelación fuera de juego, pero la aplicación en sí de la cancelación es exactamente igual tanto en primer bloque como en segundo bloque. Así que eso, con esto ahora sí que sí, vamos terminando este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya quedado mucho más claro estos conceptos de cancelación, tanto en primer bloque como en segundo bloque, y que hayan podido ver las relaciones, las diferencias que hay en ambos bloques, que en realidad no son muchas, ¿ya? Existe más detalle y existe más, abarca más segundo bloque al tener la habilidad fuera de juego, pero en realidad la aplicación es exactamente igual. Así que si yo sé cómo cancelar en primer bloque o en segundo bloque, voy a poder cancelar y aplicarlo fácilmente en el otro bloque.
Así que eso, miteros, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Y ya se va a venir un nuevo video revisando otro concepto en primer y segundo bloque. Nos estamos viendo. Chao, chao.